Numerosos escándalos de corrupción sumado a renuncias en varios cargos estatales. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas vinculado al gobierno de Gabriel Boric y su coalición política, llegando a tal punto que por los casos de corrupción el CERVEL hace poco exigió la eliminación de uno de los partidos del Frente Amplio por estos casos, particularmente el Partido Comunes. Y en medio de todo eso, numerosas renuncias por luchas de poder, escándalos de abuso de poder, corrupción, pero que vemos que probablemente no se llegue a nada porque los sectores de derecha, que son la mal llamada oposición, también están surgiendo con varios casos también de corrupción, vinculados al caso fundaciones, como también de donaciones irregulares a grupos fundacionales vinculados al Partido Republicano y a Chile Vamos. Por lo que, como pasa en Chile mucho con los empates, puede que no ocurra nada. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se ha dado una seguidilla de escándalos, problemas y abusos de poder, corrupción, que están azotando el gobierno de Gabriel Boric, que en prácticamente cualquier otro país significaría la caída de un gobierno o al menos la caída de gran parte de sus integrantes. Ahora, como vamos a ver, esto no va a ocurrir probablemente porque, vamos a indicar un poco más adelante, han surgido varios casos de corrupción y de irregularidades también con la derecha y por lo tanto puede que se empate. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? El CERVEL hizo la exigencia, el anuncio, tan solo hace algunas horas, para que se disuelva, se elimine el Partido Comunes, uno de los partidos que es parte de la integración del Frente Amplio, en particular el partido político de Karina Oliva, la que está vinculada a casos de corrupción en la que fue la campaña de gobernación regional por la región metropolitana, y recordemos que incluso ella apuntó que había irregularidades que vinculaban directamente a Giorgio Jackson y Gabriel Boric. ¿Qué es lo que pasó? Que el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, le exigió al Partido Comunes que entregaran datos económicos, sus balances de platas no coincidían, estaba lleno de cosas raras y no lo quisieron entregar. Y por lo mismo, ahora se está pidiendo que se disuelva dicho partido. Y además de disolverse, a sus miembros se deberían investigar y todos los responsables a la cárcel, ¿no? Simultáneamente, más los problemas además para el gobierno, se observa que el caso de corrupción con fundaciones está aumentando, está creciendo y ahora se está pidiendo desaforar, o sea, quitarle los privilegios que impide que se le persiga legalmente a la diputada Catalina Pérez, aquella que estaba vinculada por ser pareja y también por vínculos profesionales y políticos con todas las personas que estaban asociadas al caso Fundaciones con la Fundación Democracia Viva. Recordemos que el fundador de esa fundación era su expareja, que al mismo tiempo asesora en el Ministerio de Defensa, y también quien firmó los contratos irregulares, corruptos, vinculados a esa fundación fue el Ceremi de Antofagasta de Vivienda, quien había sido asesor de ella por años, y dijo ella diciendo que no sabía nada. Bueno, después se detectó que había unos 15 millones raros en su cuenta bancaria que según ella eran de ellos y en ahorro, pero se está investigando, ¿no? Se está pidiendo avanzar contra ella. Y no se quedan las malas noticias para el gobierno en eso, sino que también podemos observar que renunció hace poco, pura mala noticia para Boric, la Seremi de Educación del gobierno en la región del Biobío porque se descubrió que utilizó su influencia gubernamental para meter cupos en colegio a hijos de su jefe, el jefe de gabinete que estaba vinculado ahí, para que pudieran colocar a sus hijos en colegios sin tómbola, o sea, sin selección, saltándose todo eso que es para el resto de la población y no, nosotros somos políticos así que lo hacemos a dedo. Corrupción, ¿no? Y eso sin dejar de lado la renuncia que se dio el día de ayer de la jefa de comunicaciones del gobierno. Se dice que por luchas de poder, aunque también se sospecha que podría estar vinculado a los casos de corrupción. Todo esto es brutal, ¿no? En cualquier otro país, esto significaría caída de gobierno, lleno de casos de corrupción en su coalición política, hace tiempo, disolución de nuestros partidos políticos, la extensión de las investigaciones hacia el Congreso y renuncias en varios cargos por o lucha de poder, corrupción o irregularidades. Evidentemente todas estas personas deberían estar presas, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Chile? Que eso, tal como lo indicamos al inicio del programa, lo más probable es que no pase. Boric, a todos los que están vinculados a estos casos, los defiende a rajatabla. Por ejemplo, en el caso de Crispi, también jefe de asesor de la Moneda, amigo personal de él, y también vinculado a todos estos casos de fundaciones, no le ha pasado nada. Y la Fiscalía tampoco quiso investigar mucho más, tampoco quiso la Contraloría ahondar, se quedaron todos ahí tranquilos. Y después pasa que normalmente, incluso si hay un sector político corrupto, normalmente los tribunales son los que impulsan. Pero recordemos que los tribunales son nombrados a dedo por el presidente y 2/3 de
del Senado, ¿no? Entonces, evidentemente, la Corte Suprema se nombra así y los jueces para abajo también tienen nombramiento por el presidente con ternas, candidatos de 5 grupos de candidatos, o, ternas de 3 y quinas de 5 candidatos que hace la Corte Suprema para los jueces que están hacia abajo en nivel, ¿no? Jueces ordinarios, de apelaciones, etc. Politizados, inevitablemente van a estar vinculados al mundo político, no hacen nada. Y la oposición, la mal llamada oposición, tampoco va a querer hacer cosas. ¿Por qué? Porque ahora se va notando porque ellos no han querido presionar con los casos de corrupción y estos abusos que se dan con las fundaciones. Y por qué también le hacen tanto caso al gobierno. Porque, tal como advertimos que iba a ocurrir eventualmente, están ellos vinculados a casos de corrupción. ¿Qué ocurrió? Que casos con fundaciones y abusos de poder se detectaron también en la región de la Araucanía, la única región donde hay una gobernación regional de la derecha, porque la anterior ganó la izquierda en prácticamente todas, menos en la Araucanía, y se detectó irregularidades vinculadas a su gobernador regional, que está vinculado a Chile Vamos, y también detuvieron a una funcionaria también por fraude y corrupción. Esta vez vinculado a los partidos de derecha, haciendo lo mismo que han hecho los de izquierda con fundaciones, pero en la única gobernación regional que tenían. O sea, no hemos detectado más casos de ellos solo porque no tenían más cargos electos. Y al mismo tiempo, gracias a una investigación de CIPER, se reveló que las ISAPRE estaban pagando millonarias asesoría, que casi parecen sobornos de otra manera, ¿no? A figuras como la vocera de la Corte Suprema, a las fundaciones Jaime Guzmán, en la cual tienen vinculación el Partido Republicano y la UDI, y también a Libertad y Desarrollo, una fundación donde dan personas tanto de Chile Vamos y en particular del Partido Republicano también. Ahora esa fundación en su momento también tenía vinculación a Axel Kaiser, aunque ahora ya no es como que tenga una dirección directa, sino que ahora va ocasionalmente a eso, ¿no? Ahí está la jueza Ángela Vivanco, que ya era vocera de la Corte Suprema, y así tantas cosas. Entonces, raro, ¿no? Raro que grandes grupos corporativos que tienen un oligopolio, no por competencia libre, sino porque el sistema chileno obliga a tener o una FP o una ISAPRE o el sistema público FONASA, y no te dejan otra opción, ¿no? No es como que tú puedas decir, no, quiero otro sistema, no quiero ninguna de esas cosas, usted tiene que elegir alguno de esos sistemas. Bueno, ahí justo se empiezan a hacer como estas asesorías, que es algo muy típico que pasa en muchos países y muchas veces está penado en otros países, porque esas asesorías son justo millonarias y justo después uno termina votando para los intereses corporativos de ese grupo de poder, que no es de pro mercado, sino que es corporativista, porque si fueran pro mercado, cero vinculación con la política y sin intervención estatal. En cambio, todos estos son grupos económicos que tienen su posición económica privilegiada por estructuras legales que los favorecen, o por situaciones obligatorias, como es en Chile, también pasa con el sistema de pensiones, en que no es que uno tenga la libertad de hacer lo que quiera con su dinero, sino que nos obligan a hacer ciertas cosas, ¿no? A lo menos cuestionable. Pero bueno, ¿qué les parecen todos estos escándalos que se están dando? Y que como vemos, como han ocurrido escándalos ahora vinculados también a la derecha, se sospecha que no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Qué creen que se debería hacer ante estos casos? ¿Se debe lograr justicia a través de presiones ciudadanas? ¿Es la solución reformar el Poder Judicial e impulsar democracia participativa para que no se dependa de partidos políticos ni de estructuras centralizadas? ¿O es otro el camino? Y simultáneamente, ¿qué les parecen todos estos escándalos vinculados a partidos de gobierno, como al gobierno mismo, pero que probablemente no ocurra nada por estos casos de corrupción que se detectaron de la derecha? ¿Esto los lleva a pensar que tienen que votar por un lado u otro o piensan irse más por el nulo viendo la corrupción transversal que hay? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Francisco Javier Méndez Segui, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.